Muy buenos días, estimados estudiantes. Como les había planteado desde la semana pasada, había quedado de enviar el video sobre la modernidad y ya teníamos uno, ¿eh? Eh, el para qué de la historia. Entonces, para complementar entonces de esta manera, entre los dos videos, el para qué de la historia y la modernidad, para poder hacer el conversatorio el día de mañana y el miércoles a nivel virtual. ¿Sí? Hoy entonces abordaré el tema de la modernidad. Y para empezar uno puede decir de que quizás uno de los conceptos más trillados, digámoslo así, en las ciencias sociales y que de alguna manera se encuentra en todos los libros cuando uno lee ciencias sociales, prácticamente lo está encontrando en todos los libros, es el concepto de modernidad. Y paradójicamente cuando se pide eh, plantear qué es la modernidad, digámoslo así, que se quedan cortos. O sea, todo el mundo se habla de la modernidad, pero se queda corto para definir qué es moderno, qué es eso de ser moderno y qué es la modernidad. En contraposición, si se quiere, a la modernización. Entonces, cuando uno encuentra esto en los textos, se confunde, sencillamente hay una confusión. Precisamente uno de los objetivos no solamente de la materia, sino quizás de todo del cuento de las ciencias sociales, es tratar de esclarecer qué se entiende por modernidad en términos filosóficos, históricos y económicos, ¿sí? Ya que es un concepto eminentemente amplio, quizás polisémico, pero que en última instancia va focalizado a lo que nos interesa en las ciencias sociales, que es al hombre. Entonces, para empezar, yo voy a plantear la modernidad en diferentes aspectos y voy a partir de la definición. La modernidad es un concepto, es una construcción para definir cambios, ¿eh? Cambios en la forma de pensar. Entonces, cuando yo digo es un pensamiento moderno, lo que estoy planteando es que la modernidad es un modo de pensar diferente. En otras palabras, la modernidad es el modo de ver el mundo diferente. Y cuando yo digo el modo de ver el mundo diferente, estoy planteando que antes se veía el mundo de otra manera. Un ejemplo sencillo. Antes de entrar a estudiar ciencias sociales, uno tiene un modo de ver el mundo. Pero a partir de estudiar las ciencias sociales, ya tiene otro modo de ver el mundo. ¿Sí? Entonces, la modernidad es un modo de ver el mundo. El mundo que se avecina y que en un momento histórico se avecinaba. Y entonces cuando se empieza a acuñar por allá a principios del siglo XX el concepto, era para definir que antes de la modernidad, antes de ver ese modo de ver el mundo, había otro. Y es el otro modo de ver el mundo, es el que conocíamos y que ya lo habíamos dicho en los anteriores videos. Y es que es el mundo del modo de producción feudal. O sea, en otras palabras, al modo que nos referimos
es al modo de producción feudal o el mundo cristiano. Entonces, cuando la modernidad se presenta, es para contraponer que a partir de ciertos eventos históricos, el hombre empieza a tener una percepción o un modo de ver el mundo totalmente diferente al modo cristiano o al modo de producción feudal o al modo del feudalismo. Eso quiere decir modernidad. Modernidad quiere decir modo de ver el mundo. Pero entonces, cuando yo defino ese modo de ver el mundo, tengo que partir de algo. Tengo que partir de un evento, algo tangible, algo fáctico, que me permita diferenciar dónde comienza ese nuevo modo de ver el mundo. En qué momento, en qué instante se comienza a tener una percepción del mundo totalmente diferente a la que veníamos o traíamos, vuelvo, insisto, desde el mundo medieval, o del modo de producción feudal como se conoce, o del modo de la visión de, o la época cristiana, digámoslo así, de la época del cristianismo finalmente. Entonces, desde esa perspectiva, uno encuentra que hay momentos históricos, fácticos, que me permiten a mí pensar dónde arranca la modernidad. E indiscutiblemente, el primer evento fáctico que me permite a mí definir dónde arranca la modernidad es con el descubrimiento de América. Entonces, indiscutiblemente el descubrimiento de América es un hecho histórico, fáctico, o sea, porque es real, que me permite a mí pensar que a partir de ese instante o a partir de ese momento tenemos y empezamos a construir una visión del mundo, un modo de ver el mundo totalmente diferente para o con respecto al anterior. Y cuando digo el hecho fáctico, el descubrimiento de América, no quiere decir de que no han habido otros momentos, sí han habido. De hecho, históricamente estamos hablando de que entre el modo de producción, entre el modo de producción, sí, entre el modo de producción feudal y la modernidad, entonces se presentan una cantidad de fenómenos más o menos entre 1300 a 1500, se presentan una cantidad de fenómenos que ya empiezan a vislumbrar una nueva visión del mundo. Esa cantidad de fenómenos tienen que ver, por ejemplo, con el comercio, tiene que ver, por ejemplo, con la observación del mundo físico, tienen que ver, por ejemplo, con la visión de la forma de habitar el hombre el mundo, o sea, aparece o vamos a ver desarrollada vertiginosamente lo que vamos a conocer lo urbano, o sea, las ciudades. Entonces hay una cantidad de fenómenos sociales y políticos que me permiten a mí ir transitando entre 1300 a 1500 y que se ven coronados históricamente por un hecho fáctico que va a impactar el mundo y que posteriormente lo vamos a evidenciar que sí se impacta, y es el descubrimiento de América. Entonces el descubrimiento de América, para decirlo de esta manera, y porque necesitamos en la cronología del tiempo, el tiempo que es tan vasto, históricamente necesitamos un elemento que me permita a mí pensar de dónde arrancamos, cómo se arranca y por qué tenemos que llegar a un punto para poder definir en el tiempo qué es cada periodo, en este caso el periodo moderno.
Entonces, con la modernidad entramos con un hecho y se va a entronizar con un hecho que es el descubrimiento de América. El descubrimiento de América entonces, como hecho histórico, como evento histórico, impacta la mentalidad, pero impacta también la vida política, económica, social del mundo occidental, en este caso de Europa y en este caso de América. Tanto efecto tiene en Europa como tiene en América el descubrimiento de América. Entonces, cuando planteamos ese descubrimiento, lo que estamos diciendo es que a raíz de él, entonces vamos a mirar el mundo totalmente diferente. Y es un proceso lento, lento, como todos los procesos históricos. No crea que se da de la noche a la mañana. Entonces estamos hablando de un proceso que va desde 1300 hasta el siglo XVI y XVII, donde se consolida, digámoslo así, ese descubrimiento propiamente dicho. Entonces, con el descubrimiento de América vamos a empezar a ver de una manera diferente un nuevo modo de ver el mundo. El primer modo de ver el mundo entonces lo encontramos con el mundo propiamente dicho, el mundo fáctico, el mundo de lo real. Digamos que para el cristianismo no le interesa el mundo de lo real propiamente. De hecho, una de las cosas que más se le ha condenado al cristianismo es que no le interesa qué pasa con la naturaleza, qué pasa con los animales, qué pasa con ellos, no le interesa y no le había interesado. Pero a partir del descubrimiento de América, el mundo es otra cosa. Y el mundo, a partir del descubrimiento de América, lo podemos ver como un modo de conquistar espacios para el mercado, un modo de conquistar recursos económicos, un modo de conquistar recursos minerales. A partir del descubrimiento de América, entonces, lo que evidenciamos es que el mundo, ese mundo casi que, ese mundo de la naturaleza que está abierto para ser explotado, que está abierto para poder usurparlo, para poder extraer de él las ganancias, el oro, en fin, ese mundo, mire que ahí hay una concepción totalmente del mundo. Y es que el mundo a partir de ese momento es eminentemente utilitario. El mundo físico, el mundo de lo real, es eminentemente utilitario. Y ese mundo utilitario es el que nos va a permitir un eje fundamental de la economía capitalista. Entonces, a partir de la modernidad, se erige lo que vamos a conocer en términos históricos como el modo de producción capitalista o el capitalismo, que comienza entonces con un agente fundamental en la explotación de ese mundo y es el conquistador, es el comerciante, es el que va, vende, compra, etcétera, y sabe explotar el mundo. Es el mercantilismo y es la monetarización del mundo y de todas las actividades que de él se desprenden a nivel humano. Entonces, toda actividad a partir del modo de producción capitalista y a partir del mundo moderno la podemos mediar con lo monetario. Y eso monetario no es más que un elemento simbólico, un elemento fundamental para poder decir que hemos conquistado el mundo físico. Entonces, la modernidad es eso.
comenzamos la modernidad con esa manera de ver el mundo, y con la manera de ver el mundo entonces ya sabemos que el mundo es para explotarlo. Y es que el mundo es para explotarlo a partir de la modernidad. ¿Y con qué lo vamos a explotar? Con un elemento fundamental como es el capitalismo, que básicamente lo que va a hacer es aprovechar todas las posibilidades para saber traducir ese mundo en moneda, en dinero, ¿sí? Entonces, miremos que el mundo tiene otra concepción, ¿sí? El mundo tiene otra concepción, y el lugar del hombre en ese mundo también va a tener otra concepción. Entonces, a partir de este momento, el mundo es para verlo. Entonces, por eso encontramos viajeros, por eso conquistadores, por eso encontramos exploradores. Una cosa diferente es un viajero, un explorador, un conquistador o a un pirata, ¿sí? Pero en última instancia, todos ellos convergen en que el mundo, a partir del siglo XV, es para mirarlo, para conocerlo, para explorarlo, para explotarlo, para mirar qué beneficios saco de él. Entonces es el mundo de lo tangible. El mundo tangible no es el mundo de la espiritualidad del mundo feudal, no es el mundo de los mundos de paraísos perdidos de la cristiandad, no es el mundo del pecado ni nada, no, es el mundo de lo real, eso de lo real que me va a tener a mí la posibilidad. Entonces, cuando planteamos el mundo, entonces planteamos también la posibilidad de que el mundo se puede dominar, la naturaleza se puede dominar. Entonces, la gran ambición, la gran apuesta del capitalismo es que la naturaleza es para dominarla, ¿sí? Y para explotarla, y para sacarle provecho a ella, hasta el infinito. O sea, hoy vemos cómo el espacio se tornó una lucha de poder para poder explotarlo, ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque a partir del modo de producción capitalista, que es sinónimo, vuelvo y repito, a eso lo que llamamos modernidad, todo el mundo es infinitamente, infinito, y también infinitamente para ser aprovechado. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Sería la otra circunstancia. Desde esa perspectiva, entonces, la modernidad tiene ese objetivo, y es eminentemente económico, de dominio del mundo. Pero para dominar el mundo se necesita un elemento más que lo trae la modernidad, y es que a partir de la modernidad lo conocemos, o vamos a conocer un movimiento que se da entre 1450 1550, que la vamos a denominar la revolución científica. Y entonces, en la revolución científica, de Copérnico y de todos estos observadores agudos de la naturaleza, lo que me proponen son varias cosas o varios elementos. Lo que está proponiendo son varios elementos. La primera es que el mundo, para poderlo conocer, el mundo físico, para ser conocido, ¿sí?, hay que observarlo. Entonces, a partir de la modernidad, la observación se constituye en el eje que me permite a mí saber del mundo fáctico. Esta observación en trabajo social la traducimos fácilmente. Entonces, si ustedes le dicen los profesores de investigación, vayan a diarios de campo, hagan diarios de campo, vayan, visiten, miren, observen, ¿cierto? Miren que ese es el fundamento, es la observación.
porque a través de esa observación vamos sacando particularidades. El mundo hay que observarlo. Por eso entonces hablamos de expedicionarios. Hoy en día entonces hablamos de comisiones. Una comisión que vaya al Chocó y mire cómo es la naturaleza o los suelos del Chocó. Eso es no más que es el principio fundamental y es un principio moderno. Toda vez que si bien es cierto desde Heródoto nos enseñó la observación, desde el mundo griego, es a partir de la modernidad que encontramos la utilidad de la observación. Cómo la observación se vuelve en un elemento útil para saber de las leyes o del comportamiento del mundo, de lo real. Y entonces con la observación podemos encontrar el mundo, a partir de que lo observamos, le encontramos, digamos en términos teóricos, le encontramos variables, le encontramos las leyes, le encontramos los elementos, cómo está constituido, y a partir de esa observación podemos teorizar sobre el mundo. Entonces, yo puedo teorizar sobre el mundo. ¿A partir de qué? De lo observado. Esa teorización no es más que las leyes de la observación del mundo. Pero nos enseñó la revolución científica que ahí no quedaba el cuento. Que el cuento para dominar la naturaleza había que trascender. Y realmente yo diría que el fundamento moderno por excelencia, es la experimentación. O sea, toda observación, toda teorización a partir de la modernidad se tiene que experimentar. Si no se va a la experimentación, si no se llega a la experimentación, se queda en el camino. Y no es útil ese conocimiento para el pensamiento moderno o en última instancia para el capitalismo. Entonces, toda observación, toda teorización tiene que pasar por la experimentación. De lo contrario, no hay posibilidad. Ese es el núcleo, digámoslo, de la modernidad. Y como es el núcleo de la modernidad, el instrumento fundamental de la modernidad es la ciencia, el conocimiento científico. ¿Y en qué se basa el conocimiento científico? Sencillamente el conocimiento científico se basa en la observación, en la teorización, en la experimentación. Y esa experimentación y esa observación se tienen que llevar a un punto del conocimiento que es describirlo en tanto no con palabras, porque el mundo físico no se puede desentrañar con palabras. El mundo físico se desentraña con leyes físicas traducidas a lenguaje matemático. Entonces, a partir de la modernidad, el mundo lo percibimos, lo acogemos, sabemos de él a partir de esa observación, a partir de esa experimentación que finalmente la traducimos o tiene que estar traducida por las leyes físicas que no son más que leyes matematizables o, en otras palabras, la naturaleza, el lenguaje de la naturaleza es el lenguaje matemático. El mero hecho de yo hablar por esta cámara, el mero hecho de yo hablar por este celular, no es más que leyes matemáticas, o sea, no es más que cálculo matemático, no es más que la expresión matemática. Y el resultado de esa expresión matemática es esta cámara y la posibilidad de yo enviar este video. Esa expresión matemática que me está describiendo las leyes físicas de la naturaleza. ¿Sí? Esa expresión matemática, o sea, el mundo se mueve con eso. A partir de la modernidad, entonces,
Para conocer el mundo, tenemos cuatro maneras fundamentales o cuatro líneas fundamentales para conocer el mundo. Una línea, la línea de la física, ¿sí? La línea de la química, la línea de la biología y todas las tres fundamentadas en la matemática, en la matematización de todas esas leyes de la física, la química y la biología. Así es como se trabaja, así es como la modernidad adquiere su dimensión para poder mostrar realmente que hay un cambio en la posición del hombre frente a la naturaleza, en la posición del hombre frente al conocimiento, en la posición del hombre frente a lo que viene, que es al urbano, a la posición del hombre que es el mercado. Finalmente es a partir de esas leyes que conocemos, que son el fundamento de lo que conocemos, el conocimiento científico, en la punta de lanza de la modernidad. Cuando vemos hoy, por ejemplo, cuando decimos cuáles países son más modernos, indiscutiblemente los países más modernos son los que mejor infraestructura tienen en términos de resultado, o sea, en términos de modernización, cuyo elemento fundamental es el conocimiento científico de punta. O sea, yo no puedo describir, yo no me puedo poner a hablar del COVID sin describir, ¿sí? Si lo quiero conocer, sin describir su composición genética, cuáles son las leyes físicas que lo rigen, qué es lo que rige, y eso solamente es posible a través de esos discursos. Entonces, cuando vemos cuál es el mundo moderno, el mundo moderno es el que ha adoptado, ¿sí?, esa particularidad del conocimiento científico, que es el conocimiento de la naturaleza, y lo ha adoptado para su proceso y el devenir del hombre dentro de las colectividades. Entonces, ahí tenemos, y desde ese lugar, el mundo es eminentemente infinito. O sea, hay una posibilidad de conocer y de ir descubriendo las leyes del universo. Y que esas leyes del universo en última instancia las podemos adoptar y las podemos aplicar para la vida cotidiana del hombre en este mundo. Entonces, ahí tenemos uno de los principios, o digamos uno de los elementos de la modernidad. Pero el otro elemento es que el hombre, en la medida en que se desprende, ¿sí?, en la medida en que se desprende de lo religioso, miremos que habíamos hablado cómo lo religioso, ¿sí?, contenía la maldad y la vileza del hombre, que lo religioso contiene la vileza del hombre, y que en la medida en que el hombre se va desprendiendo, y que uno de los grandes efectos de la peste negra era que el hombre se empieza a desprender. Digamos que uno de los grandes efectos de la peste negra y de cualquier peste es que se genera un pensamiento escéptico y pesimista en el hombre. Lo vemos hoy, lo vimos en la peste negra, ¿sí? Se genera un pensamiento escéptico y pesimista. Entonces, a partir de ese pensamiento escéptico y pesimista, el hombre va adoptando cambios. Uno de los grandes cambios que se gestan en la Edad Media a partir de la peste precisamente es que el hombre pierde credibilidad frente a lo religioso, y en la medida en que va perdiendo credibilidad frente a lo religioso,
también se va dando una circunstancia que permite acelerar esa incredulidad frente a lo religioso. Y esa circunstancia es económica. A partir del siglo XIII, XIV, se comienza a gestar fuertemente en Europa ese mercado, esa posición de los mercaderes que van y llevan mercadería por toda Europa, y en la medida en que entra el mercader va entrando nuevas formas de pensamiento, y esas nuevas formas de pensamiento es lo que me va a permitir a mí empezar a cuestionarme la vida. En otras palabras, cuando uno quiere estudiar la historia del pensamiento, es clave entender cuál es la historia del mercado, porque detrás del mercader va las ideas, va el pensamiento. Detrás del mercader va el pensamiento, ¿sí? Se generan nuevas formas de pensar. Entonces, a partir de la peste negra y con el avance del mercader, encontramos que se comienza, hay actitudes del hombre. Una de las actitudes del hombre es precisamente abandonar el campo. Y lo atrae el sitio de la mercadería. Y es que el sitio propicio para la mercadería es el urbano. Entonces se va a gestar en esta época un elemento que nosotros los historiadores llamamos transicionales, que es lo urbano. Porque lo urbano permite relajar todo tipo de creencia. Eso es el gran prodigio del urbano. Lo urbano permite relajar todo tipo de creencias, permite relajar las ideas religiosas, permite relajar las ideas con el otro, permite relajar absolutamente todo, todas las creencias finalmente, o todas las ideas. Más adelante hablaré únicamente del urbano, la importancia del urbano. Entonces, como permite relajar, también permite relajar la credibilidad en la religión. Entonces, como permite relajar la credibilidad de la religión, entonces se va gestando un tipo de pensamiento que tiene que ver con la individualidad, ya no con respecto a Dios, no con respecto a la misericordia, no con respecto al milagro, no con respecto a la esperanza, no con respecto a esa esperanza cristiana. No, 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 no. Ya empieza el hombre a cuestionar su individualidad. Si hay algo importante en lo urbano, es que lo urbano permite pensar al hombre en lo individual, ya que lo urbano tiene un componente que es lo eminentemente anónimo. Entonces, cuando llega el momento crucial, siglo XV, cuando llega la modernidad con todo su esplendor, digamos con el hecho fundamental del descubrimiento de América, el descubrimiento de América le permite al hombre europeo. Mire que estábamos hablando de un eurocentrismo. Le permite al hombre europeo tener la posibilidad de que existen nuevos mundos. Y que esa posibilidad de que existan nuevos mundos, entonces es la posibilidad de conocerlos. Entonces, cuando el hombre europeo tiene esa posibilidad de conocer nuevos mundos, hay un cambio en la mentalidad. De hecho, fue un choque enorme. Hay una línea de la literatura que es las famosas utopías, y la utopía no era más que eso, era recrear nuevos mundos fuera de Europa. Era escuchar los viajeros que llegaban a Europa y que venían de este lado del mundo, y entonces escuchar todas sus aventuras. Eso permite que se construya una idea del hombre totalmente diferente, y que rompe con la idea del hombre cristiano, el hombre creyente, el hombre que está para la salvación, ese hombre que permite romper eso. Si hay algo importante es que rompe con eso. Por eso el mercader
es una amenaza para la credibilidad cristiana. Por eso, la modernización es una amenaza para el cristianismo, para las creencias cristianas, ya que la modernización me permite a mí, en la práctica de lo real, me permite a mí tener un pensamiento totalmente diferente frente a la religiosidad. Y eso lo propicia lo urbano. Con esta idea de que el hombre ya comienza a plantearse la pregunta central que se viene a partir del descubrimiento de América y a partir de que se enquista la idea moderna en el hombre, es una. Y yo diría que es lo que diferencia realmente y lo que me permite a mí definir la modernidad. Entonces, la modernidad no es más que la pregunta que tiene el hombre en tanto sujeto. En la modernidad es la irrupción del sujeto. Es la irrupción, es lo que va a irrumpir en la medida en que el hombre se pregunta por él, ya no por Dios. En otras palabras, para definirlo de esta manera, la modernidad en la medida en que se pregunta por el hombre, esa pregunta por el hombre me lleva a la muerte de Dios. En otras palabras, yo puedo decir finalmente que la modernidad no es más que la muerte de Dios para ascender a la idea del hombre en tanto sujeto. La construcción de eso que llamamos el sujeto. En tanto que este hombre tiene que hacerse responsable, un hombre moderno es el que se hace responsable de sus actos, de sus circunstancias, de sus pérdidas, de sus sentimientos. Un hombre moderno se pregunta por sus sentimientos, un hombre moderno se pregunta por su esencia, un hombre moderno se pregunta por lo que piensa, un hombre moderno se pregunta por él. De ahí que entonces con Descartes, toda vez que cuando plantea pienso, luego existo, me está dando la posibilidad de pensar al hombre y de preguntarme qué es pensar, qué es existir. Y pensar y existir son preguntas modernas. Contrario a todas las otras preguntas que traía el cristianismo. Toda vez que el mundo de lo cristiano, ese mundo feudal, todas las determinaciones del hombre estaban supeditadas a la idea de Dios. Entonces, la modernidad no es más que la muerte de Dios y el ascenso de lo que vamos a conocer o el elemento de esa categoría que es compleja, que es tan utilizada en las ciencias sociales, el ascenso del sujeto. El hombre responsable de la economía, el hombre responsable de sus relaciones, el hombre responsable de su pensamiento, el hombre responsable del mundo, el hombre que tiene que responder. En última instancia, las ciencias sociales son modernas, toda vez que la ciencia social lo que busca es cómo el hombre responde frente a esas circunstancias y cómo el hombre se hace responsable de esas circunstancias. Si a mí me preguntaran qué es el trabajo social, es para mirar cómo un sujeto se hace responsable de sus actos. Ese es un pensamiento moderno. Alejado de esa responsabilidad, alejado completamente de la idea de Dios, alejado completamente de cualquier otra idea religiosa que nada, absolutamente nada tiene que ver. ¿Sí? Entonces ese hombre es responsable. Entonces la gran apuesta de la modernidad, mire que la gran apuesta de la modernidad, entonces ya lo habíamos dicho, es la visión que se tiene del mundo, la visión que se tiene de lo económico que me permite las relaciones, la visión como yo construyo un saber
de ese mundo, o sea, el conocimiento científico, pero la visión, en este caso, de qué se entiende por el hombre, y esa pregunta, ¿qué se entiende por el hombre?, la van a desarrollar desde el Renacimiento, de la Ilustración, todos los pensadores a partir de la modernidad nos vamos a plantear eso. Y una de las preguntas que se plantea es el hombre en términos de lo político, ¿cierto? El hombre en términos de lo político. ¿Cómo es ese hombre político? Y a partir de ese hombre político, o sea, ¿cómo es eso de la política que se establece en el hombre y cómo se construye, que es una respuesta también moderna? Vamos a encontrar una cantidad de teorizaciones para empezar a hablar de cómo el hombre se relaciona con el otro y cómo, mire, no perdamos de vista cómo esas vilezas del hombre van a ser utilizadas en la modernidad. Van a ser utilizadas en la modernidad. Entonces, desde esa perspectiva, comenzamos a hablar de esa modernidad que finalmente es tan utilizada y a lo mejor en muchas ocasiones mal interpretada. Vuelvo, insisto, la modernidad no es más que el ascenso del sujeto y la muerte de Dios, finalmente. Yo los dejo acá y en la próxima entonces estaremos hablando de cómo esa vileza humana, esa modernidad que la trae en la modernidad, cómo se manifiesta esa vileza humana para construirlo y para generarlo en términos de lo político. Dejamos hasta ahí y espero que les hayan entendido la diferencia entre modernidad y modernización y cuáles son los elementos pues de la modernidad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.